Consorcio de Universidades del Estado de Chile rechaza disposición del Ministerio de Educación de entregar parte de los recursos del Fondo Solidario en créditos blandos a universidades privadas. Universidad de Santiago realizará ensayos a prototipos de pantallas faciales generados por las instituciones públicas, privadas y personas naturales que se adjudicaron proyectos de innovación para enfrentar el COVID-19. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación estrena galería virtual de obras inéditas del artista visual chileno Mario Toral. Bienvenidos y bienvenidas a USTV Noticias, el informativo de la red de televisión de las universidades del Estado de Chile. El Consorcio de Universidades del Estado de Chile ha manifestado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Educación de entregar parte de los recursos del Fondo Solidario en créditos blandos a universidades privadas y, entre otras razones, debilitar la educación estatal. El Consorcio de Universidades del Estado ha presentado recientemente una declaración pública haciéndose cargo de la propuesta que ha hecho el Ministerio de Educación en relación al uso de los excedentes del Fondo Solidario. Esta propuesta considera la posibilidad de generar un fondo que ha denominado solidario con estos excedentes de forma tal que sean utilizados para entregar préstamos blandos a instituciones privadas de educación superior. Los rectores han señalado que rechazan esta propuesta de forma tal que no se puede acceder a estos recursos para estos fines, básicamente porque existe una necesidad imperiosa en las propias instituciones estatales de poder hacer uso de estos recursos en pro y en beneficio de sus estudiantes. Se ha planteado por parte de los rectores que es muy importante que los recursos del Fondo Solidario puedan ser utilizados para poder apoyar a los estudiantes que pierden la gratuidad y a su vez que las instituciones no vean mermados sus recursos a partir de esta norma legal. En los últimos meses, la cantidad de estudiantes que han suspendido sus estudios porque sus padres han visto disminuir su situación financiera, y no pueden por tanto pagar, o porque tienen que apoyar en su casa y no pueden desarrollar adecuadamente sus actividades académicas, o porque tienen que proveer algún tipo de ingresos a su familia, etcétera. Por diversas razones existen muchos estudiantes que han debido suspender y eso significa menores ingresos para las universidades. En paralelo a esto, las universidades también han visto incrementados sus gastos, porque por una parte se ha tratado de apoyar de la manera más importante o de la manera más completa posible para que todos los estudiantes puedan acceder a la educación online, lo que ha significado gastos importantes en el sentido de poder entregarles, conectividad a través de chips, del tablet, de computadores. Las instituciones también han generado importante cantidad de actividades para poder justamente combatir la pandemia y colaborar de manera muy relevante con el Estado en esta lucha que tenemos, todos contra esta enfermedad. Y desde esa perspectiva las universidades han desarrollado importantes actividades, todos conocemos lo que están haciendo en materia de los laboratorios, el desarrollo de los exámenes, para detectar la enfermedad, en la construcción de los implementos de protección para los equipos médicos y sanitarios, la disponibilidad de estudiantes, en las distintas áreas de la salud, la disponibilidad de los hospitales clínicos en Santiago, en Antofagasta y en otras regiones. Por tanto, la contribución que han hecho las universidades es muy importante, pero eso también significa gastos y significa recursos adicionales que las instituciones han debido disponer para este fin. Por tanto, creemos que las razones por las cuales es necesario que los excedentes del Fondo Solidario estén disponibles para las instituciones son bastante evidentes, son bastante razonables, Y es importante que la autoridad entonces pueda abrirse a la posibilidad de que los excedentes puedan ser utilizados en una mayor cantidad, es decir, con un porcentaje mayor de estos excedentes puedan ser utilizados por cada una de las instituciones y que la prioridad sea precisamente las universidades que son propietarias de estos fondos para poder atender a sus estudiantes y para cumplir adecuadamente la misión que la ley les ha establecido, que es precisamente ponerse a disposición de la ciudadanía, de la comunidad y del país en los casos en que sea necesario. Desde distintas regiones de Latinoamérica, pensadores y pensadoras que trabajan y reflexionan críticamente en el ámbito de la educación pública comparten sus perspectivas respecto al sentido o sinsentido de la universidad hoy,
fuertemente golpeada no solo por el coronavirus, sino por una enfermedad social mucho mayor, con más víctimas y de larga data, el neoliberalismo. La hora de repensar y cambiar la universidad llegó, priorizando su papel transformador y el trabajo con las comunidades y los territorios, para luego continuar hacia una reflexión mayor que aborda todos los ámbitos de la vida humana y medioambiental. La pandemia que nos azota es, como su nombre lo dice, la corona de una cita de crisis económica, ambiental, social y en especial expresa la crisis de la condición neocolonial de nuestro país con su correspondiente sociedad racista. Esta crisis sistémica se distingue no porque anuncie el fin del neoliberalismo, sino porque revela su inviabilidad estructural. En una palabra, en síntesis podríamos decir, es una crisis de orden civilizatorio. Para la educación superior, la pandemia representa la exacerbación de las desigualdades e inequidades generadas por los años de los gobiernos neoliberales. Pensar pandemia y universidad nos exige situar el momento histórico, político y subjetivo en el que estamos viviendo. Con certeza la pandemia revela políticas de Estado, agudiza desigualdades o desigualaciones preexistentes. Nos muestra subjetividades de época, ligadas a modelos neoliberales, como la desensibilización, la pérdida de la empatía ante el dolor ajeno, frente al escándalo de la miseria, el hambre, la violencia de género, las infancias a la intemperie, entre otras. Exige de nuestras universidades el mayor de los compromisos sociales, éticos y políticos. Una universidad solidaria en el más profundo de sus sentidos, capaz de reinventarse, de tomar partido, de reconquistar derechos, profundizando las prácticas de cuidado, tejiendo lazos, andamiando comunidad. Pensar y hacer colectivamente, construyendo un horizonte, un lugar de esperanza que se instale como acontecimiento. Frente a la crueldad, ternura, recuperando sensibilidad, pujando por la condición humana y porque el mundo de lo vincular, como dice Rita Segato, finalmente se imponga al mundo de las cosas. Creo que esta es una oportunidad única, porque de alguna manera, con todas las universidades prácticamente cerradas, hemos logrado aprender el uso de estas nuevas tecnologías de comunicación e información. Y eso es un capital cultural muy, pero muy importante para las futuras luchas que tengamos que dar cuando salgamos a la calle, pero ahora con esta metodología, con esta tecnología, ¿verdad?, comunicacional, podemos lograr resultados más efectivos. Y al mismo tiempo, la pandemia brutalmente nos enfrenta a la necesidad de que la universidad deje de mirarse el ombligo, que la universidad salga puertas afuera, que la universidad oriente su investigación, su enseñanza, su programa de extensión, hacer que la gente entienda cuál es la causa real de todo esto y cuáles son los caminos de salida. Caminos de salida que pasan por un canal excluyente, que es la activación del sector popular, la organización, la movilización y la concientización del sector popular. Y en ese terreno, creo yo, la universidad tiene una gran obligación y una gran posibilidad de hacer cosas muy significativas y aportes bien valiosos para esta lucha.
yo consideraría 3 elementos fundamentales a la hora de referirnos a los desafíos de la educación pública y específicamente los desafíos que puede tener la universidad pública. En este caso yo creo que primero todo lo que tiene que ver con el sistema de financiamiento, transformar y modificar un sistema de financiamiento que es neoliberal y que en el contexto de esta crisis global, pandémica, sanitaria, ha mostrado que las instituciones han sido insuficientes para cubrir derechos sociales como puede ser la salud, la educación. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con los sistemas de gobiernos de las universidades y de participación social al interior, específicamente cómo ensanchamos los espacios democráticos al interior de la universidad. Y por otra parte, yo señalaría como fundamental el compromiso social de la universidad. Cómo las universidades públicas construyen agenda que contribuya a la transformación pública, pero a la transformación crítica desde el pensamiento crítico a la transformación de las sociedades con todas las injusticias que estamos viendo hoy día, con todo lo que significa la desigualdad social hoy día y que se ha expresado de manera muy dolorosa en el contexto chileno desde el estallido y hoy día desde la crisis global que vivimos y que ha afectado tanto a la ciudadanía en Chile. Pensar la acción educativa desde la perspectiva de un Estado ampliado, esto es, las universidades involucradas en la acción directa de las funciones de las políticas públicas más importantes, la política de equidad de género, los procesos de construcción del sentido de universidad a partir de territorialidades y de construcción de territorios junto con las comunidades campesinas, indígenas y las comunidades urbanas también. El cambio de paradigma en materia de seguridad de forma tal que nos permita construir una cultura de paz. El Laboratorio de Investigación y Control de Calidad en Cueros y Textiles de la Universidad de Santiago realizará ensayos a los prototipos de pantallas faciales generados por las instituciones públicas, privadas y personas naturales que se adjudicaron proyectos en esta línea investigativa. Ahora en el laboratorio LISTEC estamos evaluando la protección de estas pantallas faciales en 3 puntos críticos que son contra gotas y salpicaduras, protección lateral y cuáles son las zonas protegidas. Nosotros a su vez estamos postulando en el ISP para certificar en estos 3 puntos críticos este tipo de pantallas. Y dado esa gestión que estamos haciendo a solicitud del Ministerio de Ciencias, todas las evaluaciones de los prototipos que se adjudicaron para proyectos Corfo y del Ministerio están siendo evaluadas en nuestra universidad. Este es un sistema de evaluación que nosotros desarrollamos aquí íntegramente en la Universidad de Santiago, con la colaboración entre el Centro de Innovación de Ingeniería, con el Laboratorio LISTEC y el Departamento de Ingeniería Mecánica y Química. En este caso nosotros estamos viendo el equipo que va a evaluar cuáles son las zonas protegidas por la pantalla facial. En la evaluación de las zonas protegidas por norma internacional y recomendación de la OMS, es muy importante que nosotros evaluemos que la pantalla facial efectivamente está cubriendo las mucosas, principalmente alrededor de los ojos y la mucosa alrededor de la nariz y la boca. Y eso es lo que nos permite evaluar con este ensayo.
En el futuro mediano y ojalá a corto plazo, el ISTEC debería estar ya certificando estos 3 tipos de productos: pantallas faciales, mascarillas sociales y quirúrgicas, y la ropa quirúrgica. El tema de las pantallas faciales y de la ropa quirúrgica, esa se necesita una resolución del ISP, con el cual nosotros estamos trabajando, entregando toda la información que nos solicitó. Aquí el ISP, como a mediados de abril, solicitó no solamente a nuestra universidad o a nuestro laboratorio, ya a otros laboratorios del país, en qué condiciones estaban para poder cumplir con esos requisitos. El único laboratorio que respondió fuimos nosotros, y por ese motivo empezamos a implementar todos los equipos que sabíamos que podíamos hacerlo. Y ahora estamos casi a punto de lograrlo. Hace 2 años surgió la iniciativa de crear el primer Centro Nacional de Manufactura de Vacunas, el cual buscaba crear soluciones para diversas enfermedades y permitiría asegurar un stock nacional. Así surgió el proyecto colaborativo entre la Universidad de Antofagasta y la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuya primera etapa cuenta con el apoyo del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y el Gobierno regional a través del Fondo para la Innovación y la Competitividad, el cual tomó un rol fundamental con la aparición del coronavirus en el mundo. Cada día son más las madres y los padres que en el último tiempo han notado con preocupación que sus hijos pequeños han retrocedido en ciertos ámbitos o comportamientos que consideraban consolidados. Estas regresiones pueden ser un efecto no deseado del confinamiento obligado. La enfermera Francisca González, especialista de la Universidad de Valparaíso, advierte de estos efectos de este fenómeno y entrega consejos sobre cómo enfrentarlo. Bueno, una regresión finalmente va a corresponder a la realización de conductas que por desarrollo evolutivo del niño y de la niña, ¿verdad? Y por maduración, ¿cierto? Biológica también, ya se habían superado. Ya, por ejemplo, el control de esfínter, el uso de chupete, el uso de mamadera, bueno, entre otras. Y es bastante común que sucedan alrededor de los 3 a 4 años o que se inicien dentro de esa etapa. Y en general suceden cuando los niños finalmente han sufrido alguna situación estresante o que ha cambiado sus rutinas específicamente, que les genera, ¿verdad? Bueno, estrés, ¿cierto? Son hechos desconocidos, les provoca angustia. Y esto puede ser determinado en un momento preciso, en un momento particular, ¿ya? Y generalmente, claro, se usan como un mecanismo de defensa ante situaciones que les generan, como les digo, angustia, ¿verdad? En un determinado momento. Ahora, esto también puede ser exacerbado en este sentido por la pandemia actual que estamos viviendo y este confinamiento obligatorio, ¿verdad? Que hace también que a los niños se le cambien mucho las rutinas o que en el fondo familiarmente también hayan cambiado algunas rutinas, por lo tanto podrían darse muchos casos más. La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación ha estrenado una galería virtual de obras inéditas de Mario Toral.
Las piezas, que fueron donadas por el destacado artista visual a la Pinacoteca UNCE, se están estrenando en la página web de la UNCE, sus redes sociales y las de la Galería Nemesio Antunes. El destacado pintor, grabador y fotógrafo Mario Toral, quien es considerado uno de los artistas chilenos más destacados a nivel internacional, en el año 2015, tras una exitosa exhibición llamada La Caída de Eros, realizada en Galería Nemesio Antunes, donó a la UNCE una colección de 20 obras inéditas en la técnica de grabado y dibujo, con el objetivo de ser exhibidas de manera itinerante en colegios y centros culturales. Este material ahora se estrenará como una gran galería virtual en el marco de las acciones digitales que ha realizado la Coordinación de Cultura UNCE durante este periodo de pandemia. Las piezas donadas a la Pinacoteca UNCE presentes en esta colección han sido clasificadas en 3 ejes temáticos: cuerpos fragmentados, el gran rostro y prueba de autor, los que se estrenarán durante julio en la página web de la UNCE, sus redes sociales y las de Galería Nemesio Antunes. Y así nos despedimos del capítulo de USTV Noticias de hoy. Les recordamos visitarnos en ustv.cl, en donde hemos generado un espacio de información especial del COVID-19. Y a continuación los dejamos con nuestra sección Espacio Abierto. Veremos el videoclip Crucigrama del multiinstrumentista y compositor nacional Leo Saavedra. Bueno, todo empezó más o menos así. Vi el amor en tu mirar, vi ese águila volar, vi el ocaso caer en paz, vi un adiós que hizo llorar. Vi el amor en tu mirar, vi ese águila volar, vi el ocaso caer en paz, vi un adiós que hizo llorar. Las sombras de gente que avanzan con ansiedad, crucigrama de capital, millones de hipócritas, pero vi el amor en tu mirar, vi ese águila volar, vi el ocaso caer en paz, vi un adiós que hizo llorar. Hay muchos motivos para querer la libertad, crucigrama de capital, de tanto vicio en general. Las sombras de gente que a otros sus migajas dan, se cruzan sobre el basural de tanta vida marginal. Vi el amor en tu mirar, vi ese águila volar, vi el ocaso caer en paz, vi un adiós que hizo llorar. Vi el amor